Dice el Salmo 119 en el verso 133. Ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. Señor, ordena en este día mis pasos con tu palabra. Es un versículo que lo he estado orando y meditando hace días. Y me ha confrontado bastante. Porque tenemos un diario andar y caminar. Y ese andar y caminar no es solo. No nos podemos creer el llanero solitario. Ese caminar y ese andar lo hacemos con otras personas. Con otras personas lo hacemos, sea nuestra familia, sean amigos, compañeros de trabajo, en la universidad. Pero solos nunca podremos estar. Aún si tú llegas a decir estoy solo en el mundo, el Señor está contigo. Él está contigo. Aunque no lo veas, aunque de pronto no lo escuches, no lo sientas, pero Él está contigo. Y el mensaje para hoy está basado en dos pasajes bíblicos: derribando esquemas o saliendo de la multitud. Tengo esta definición, es una definición personal. Dice: reunión de varias o muchas personas alrededor de algo, de alguien, o que se reúnen por un motivo. Algunos sinónimos de multitud: muchedumbre, gentío o gente, y turba. Algunos sinónimos de multitud. Bueno, aquí estamos todos reunidos, acá hay una multitud. Cuando llega una figura pública, hoy en día, si llegara en este momento James aquí al Parque de Faca, muchos irían allá, ¿verdad? Correrían a una foto, correrían de pronto para un autógrafo, para presentarle una camiseta, para que esa camiseta él la firme, ¿sí? Hay alguien, una figura pública que atrae, sale en los periódicos, por la radio, es alguien importante. El mensaje de hoy nos habla acerca de tres personas importantes que estaban dentro de una multitud. Aunque tú estés rodeado de muchas personas, Dios busca hombres y mujeres que derriben estructuras, argumentos, tradiciones de hombres, principios de hombres, para volverse a Dios. ¿Recuerda usted? Jesús es 100% divino, pero Jesús también es 100% hombre. Él vino en su divinidad, pero también fue 100% hombre. Cuando tú tienes un dolor de cabeza, cuando te duele cualquier parte del cuerpo y no te puedes mover, las demás personas a veces no entienden el dolor y te dicen: yo lo acompaño, yo entiendo, eso duele mucho, ¿verdad? Y a veces tú le puedes decir a Dios en una forma jocosa: Señor, si tú supieras el dolor de cabeza que yo tengo en este momento. Pero si tú, por estar en la palabra, entiendes que Jesús ya padeció ese dolor de cabeza por ti, Él ya sufrió todo sufrimiento, angustia, dolor, tristeza, quebranto que tú tengas, Él lo sintió y no los tuvo en el momento de estar en la cruz. Es la idea que nos han vendido. Él padeció todo y lo llevó allí en la cruz, y cuando fue clavado en la cruz fue cuando Él sintió todo. Déjeme decirle que el Señor empezó a sentir todo el sufrimiento y el dolor
desde que estaba con sus discípulos y les dijo, oren y velen, yo me voy a retirar un momento. Empezó a sentir todo, el dolor, la angustia, el sufrimiento de Jesús empezó allí, no solamente cuando fue a la crucifixión. Bien, entonces hay multitud. Venga conmigo, por favor, a Marcos capítulo 5. Bueno, vamos a ver del 21 al 29. Al 29. Dice así la palabra del Señor. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Amén. Vemos allí entonces que aparece que Jesús viene en una barca. ¿Y qué hay allí? ¿Qué lo detiene a él? Cuando él se baja de la barca, él se baja, ¿verdad? ¿Y qué lo detiene? La multitud, la muchedumbre. Mucha gente lo detiene, no lo deja avanzar. ¿Cuántas veces? Bueno, le voy a decir esto. Hay multitud para todo. Hay multitud de gente para criticar. Hay multitud de gente para murmurar, para cotorrear, como dirían otros. Hay multitud de gente para sentarse en silla de escarnecedores. Hay multitud de gente para mentir. Oiga, uno se rodea de todo el mundo y tenemos una particularidad. Nos gusta permanecer entre la multitud. Entonces, si la multitud se mueve a la derecha, ¿qué dice uno? Acomodado, ¿sí o no? Vamos todos para la derecha. Para donde vaya la gente, nos vamos a mover. Usted no vaya a hacer nada. Usted haga lo que hacen los demás. Si usted va a un sitio y le dicen compórtese como se comportan los demás, es algo chistoso, pero uno va a un restaurante muy elegante, muy fino, y le ponen toda esa mano de cubiertos al lado y lado, y uno no sabe cuál va a coger, si el tenedor, si la cuchara mediana, si la grande. Entonces, como uno no sabe, porque uno no se la pasa allá, entonces póngale cuidado a los de la otra. Lo que ellos hagan, usted lo hace. Y multitudes son así. Jesús era una figura pública. Si Jesús apareciera en este momento y apareciera allí en el parque de Faca, ¿qué haríamos todos nosotros si allí está Jesús y sabemos que realmente es Él? Iríamos allá. Y esta multitud rodea a Jesús. Muchas multitudes se acercan a Jesús, pero hay algo especial y hermoso. Jesús conoce el corazón y Él sabe, y nunca se fió de las multitudes. Usted leerá muchas citas bíblicas donde se habla que y Jesús iba pasando y la multitud lo seguía. Y llegó Jesús y la multitud lo seguía. Pero Jesús conoce el corazón. Aquí hay una multitud, pero Jesús conoce tu corazón. Y Él conoce qué corazón en este momento está teniendo una relación
o una comunión con Él. ¿Cómo tengo una relación con Jesús? Cuando yo vengo solamente a la palabra los días domingos, cuando vengo a la reunión de la noche los miércoles, o en Bogotá los jueves, en los jueves en Tintal, o lo hacemos los viernes en Madelena, cuando venimos el domingo al culto. ¿Cuándo más tiene una persona relación con el Señor? Lo vemos en la iglesia tradicional. En Semana Santa usted ve esas iglesias llenas, atiborradas de gente. El domingo de Ramos, el jueves santo, el viernes santo, el domingo de Pascua. Gentío por todo lado, mares de gente. ¿Y el resto del tiempo? ¿Qué pasa el resto del tiempo? ¿Dónde está esa gente? Pero bueno, Jesús era una figura que atraía a todo este público y Él se cuidaba de ellos. Les digo algo, Jesús no es de multitudes. Hay iglesias evangélicas cristianas que quieren tener cantidades de gentes. Uno como predicador se siente gozoso cuando ve el culto lleno, pero a la vez es triste saber que hay muchos que, aunque su cuerpo está aquí, su mente está en otro lado. Y Jesús conoce el corazón y Jesús lo sabe. Entonces Jesús, aquí en la palabra, hoy nos va a enseñar algo importante. Bien, dice que pasó Jesús, se bajó del arca, había gente alrededor, ¿verdad? Dice allí el versículo 22, escuche esto, vino, ¿quién? Un alto dignatario. En otras versiones dice un principal de la sinagoga, llamado Jairo. Jairo era un hombre como alguno de mis hermanos que está sirviendo o que ha servido aquí en el salón de reunión. Entonces Jairo, cuando dice el principal, era uno de los hombres que conocía la palabra de Dios, conocía la Torá, el canon, los 5 primeros libros, conocía la ley de Dios, sabía los mandamientos, los argumentos, los ritos, la tradición que había. Era un hombre importante, con todo respeto. Llega el hermano Rodrigo y ¿quién no sabe quién es Rodrigo? ¿Verdad? O llega cualquier otro hermano aquí, una hermana de alabanza y sabemos quién es. Igualmente Jairo era conocido, era respetado entre sus compañeros allí en la sinagoga. Las sinagogas eran los lugares donde se reunían para compartir la palabra. Él había visto a Jesús muchas veces compartir. Usted lee la palabra y dice que Jesús predicaba en las sinagogas de ellos. O sea, él conocía a Jesús. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús por primera vez, hay algo que es general. ¿Por qué llegaste tú a la presencia del Señor? Por una necesidad, por un problema. Llámese esa necesidad algo financiero, económico, laboral, por salud, porque el hogar se está destruyendo, porque el hijo, la hija se fue de casa, porque hay rebeldía, porque está sin trabajo y necesita y solo Dios me puede tender la mano. Esa es la clase de gente en la cual nosotros, y lo declaro, estuvimos en un tiempo. Entonces Jairo, este principal de la sinagoga, cuenta allí en la cita bíblica que su única hija de aproximadamente 12 años de edad estaba ¿qué? Agonizando, estaba muriendo. Oiga, eso no fue por un accidente de un momento. Esta niña venía sufriendo de una enfermedad, pero cada día la veía peor, al otro día mejoró un poco, volvió y menguó, volvió a enfermarse, a decaer. ¿Saben qué me atrajo de esta palabra? De esta palabra me trajo un hombre tan importante como Jairo. No fue fácil venir a los pies de Jesús. No le fue fácil. Él tomó una decisión. Diga decisión. El principal de la sinagoga, hoy en día también podríamos compararlo con un cardenal, con un arzobispo,
conocía todo el manejo, era conocido entre la gente y respetado por sus colegas, era conocedor de la palabra. Mire, todo esto a él lo tuvo que confrontar. Cuando él ve esa multitud para acercarse a Jesús, dijo, Él es el único. Yo sé que Él ha sanado a muchos. Yo sé que Él sanó al paralítico, que le dio vista al ciego, que le dio oído al sordo, que al mudo lo hizo hablar. Yo sé que Él lo hizo. Él es el único que puede levantar a mi hija de esta enfermedad. Entonces para él no era fácil. Y quizá había gente, multitud ahí. Entonces cuando Jesús llegó y se bajó del arca y él estaba impaciente, ¿cómo le llego? ¿Será que le mando un papelito como hace el técnico de Nacional a los jugadores? Lleven un papelito, pásele allá y dígale que más tarde nos vemos. Él buscaba hablar con Jesús a solas. ¿Será que le mando razón con algún niño, alguna niña, con alguien? Dígale, Jesús, allí está Jairo, te necesita, aparte. No era fácil para él. Recuerde que entre la multitud siempre estuvieron ¿quiénes? Fariseos, escribas, todos aquellos que querían y que odiaban a Jesús. No crea que porque había mucha gente era que todos querían acercarse y abrazarlo. Habían algunos que querían hacerle daño también. Muchas veces, dice la palabra, buscaron cómo matarle, cómo prenderle, ponían mucha atención a lo que decía, a ver en dónde erraba para arrestarlo. Entonces Jairo tuvo que pensarlo mucho, porque en esta parte él tuvo que derribar tuvo que derribar todos los argumentos, esquemas, gracias, tuvo que derribar esquemas, pero también tuvo que salir de la multitud. Si Jairo se queda en la multitud, su hija se muere, su única hija. Pero Jairo toma la decisión y dice, bueno, yo ya traje la niña a la sinagoga, ya fueron el hermano fulanito, el hermano sutanito, no han podido hacer nada. Ya saqué plata, pagué médicos, le traje la medicina que necesitaba y la veo cada día peor, peor, peor. Y él dice, tocó tomar la decisión. Y se abre paso por entre la multitud que había. Y llega a Jesús, se llega al Señor. En ese momento rompió estructuras. Te digo algo, ¿cuántas estructuras hay en tu vida que no te han dejado avanzar y te han dejado en una vida de conformismo, de comodidad, de mediocridad para avanzar en tu vida espiritual y en tu proceso? Por el temor, el miedo al qué dirán. ¿Qué dirá mi jefe? ¿Qué dirán mis compañeros de trabajo? ¿Qué dirá el profesor? ¿Qué dirá mi esposo? ¿Qué dirá mi esposa? ¿Qué dirán mis hermanos de la comunidad? Estamos encarcelados, pero no queremos romper eso. Queremos seguir acomodados. Queremos seguir acomodados. Ahí simplemente tráigame una palabra y yo tomo unos apuntes y la recibo y si algo me acuerdo más tarde la vuelvo a leer. Y si no, pues de todas maneras, algo me quedará. El Señor es grandioso y la semilla queda sembrada. Hay que tomar decisiones, mis amados. Estamos llegando al final de año. Yo tengo que tomar una decisión en mi vida. La estoy tomando. No lo estoy haciendo solo, agarrado de la mano del Señor. Esta palabra me ayuda a tener fortaleza para esas decisiones importantes que debo tomar. ¿Y usted, mi hermano? ¿Va a hacer lo que hacemos todos los años? El próximo año sí. Voy a escribir la cartica, voy a hacer el ayuno, voy a esto, porque el otro año sí me amarro los pantalones para tomar la decisión y seguir al Señor. El otro año sí me meto, pastor, el otro año deme más palabra. Ya este año fue Efesios, no me lo aprendí. Bueno, el otro año sí me lo aprendo. Peros, argumentos, disculpas, todo eso nos evita caminar hacia el Señor, nos impide, y por eso estamos como estamos. Entonces Jairo toma esa decisión y dice, nada,
Yo quiero a mi hija viva y salva. Y se abre paso entre la multitud. Permiso, permiso, permiso. La gente, claro, lo conoce. Uy, viene Jairo, el de la sinagoga. Ahora le paso. Jesús sí conocía el corazón de Jairo. Jesús lo había visto. La pregunta es, si Jairo había visto a Jesús, ¿por qué no se le acercó antes? ¿No tenía la necesidad? ¿Su hija estaba sana? ¿Le daba de pronto eso con los demás personas? ¿Qué van a decir? Ya no me van a saludar. Voy a perder el título, el rango, la posición. La voy a perder. Porque había algo en la ley, y usted lo debe saber, cuando dice el Señor, no te postrarás ante ninguna imagen, ¿verdad? No nos debemos postrar ante los hombres. Y llega Jairo y sale de entre la multitud y se bota a los pies del Señor, a sus pies, y lo adora. Y le dice, te ruego, vengas a mi casa. Te ruego, vengas a mi casa. Oh, aleluya. Hay que romper esquemas, hay que salir de la multitud. Dejemos el conformismo, mis amados, y venga verdaderamente a los pies de Cristo. Venga verdaderamente a sus pies, ríndase. Mire, él tuvo que romper en ese momento con la tradición, con los ritos, con el qué dirán, derribar todos esos argumentos. A usted, y me voy a incluir, usted sabe que a mí me gusta incluirme. Yo no me voy a hacer a un lado y decir que, uy, no, yo no tan santo. No, con ustedes me mezclo, me abrazo, me cojo. ¿Saben qué? Lo que no nos ha dejado crecer es el qué dirán los demás, el miedo, el temor, la vergüenza. A mí me ha costado trabajo, a veces cuando me recochan, ¿cómo se dice? No, pues que cojamos la Biblia y pongámonos todos a leer, que con eso todos salimos adelante. Digo, gloria a Dios que así fuera, que todos lo hiciéramos. Pero no, nos gusta hacer lo que hagan los demás. Y uno ahí detrás acomodadito, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora para acá, y ahora para allá. Bien. Él salió de entre la multitud. Yo no sé qué le esté impidiendo a usted en este día, pero yo le invito a usted a que salga de la multitud. Yo le invito a que salga de la multitud. No se quede más ahí. La multitud detiene, estanca, mental, físicamente desgasta. Jesús ama a uno que se abra paso. Mire, Jesús mismo rompió esquemas. Ahora le tengo la cita bíblica donde Jesús mismo rompió esquemas. Y él dijo, acaben con todo esto, esto no es así. No sigan adormecidos. Por favor, no dejemos que todo sea solamente de domingo. ¿Dónde está el crecimiento, esa comunión? Cuando yo tengo comunión con el Señor, tú lo vas a saber cuando tú empiezas a caminar en la palabra del Señor. No murmure, no voy a murmurar. Pero todos los demás se reúnen a murmurar. Nos vamos a reunir a las 4 de la tarde a tomar un chocolatico con almojábana, quesito por dentro de ese que se estira bien rico. Y vamos a hablar de cualquier cosa. Se reúnen a hablar de novelas, se reúnen a hablar de La Voz Kids, qué niño cantó bonito, cuál no cantó bonito. Si usted ya cumplió con lo del Señor, no tiene de malo que tenga un momento de distracción sano, no contaminable. Bien. Entonces Jairo decidió romper con todo esto. Jairo ha tomado una de las decisiones más importantes de su vida. Diga usted, hoy voy a tomar la decisión más importante de mi vida. Que hay multitud de gente pegaditos al Señor. Dame el milagro, dame el trabajo, dame esto, dame aquello. Pero Jesús también quiere que tú le digas, ven a mi casa, yo las abro, entra tú, no pases de largo, Señor, quédate conmigo. El Señor trae esta palabra con ese motivo.
que tú lo invites verdaderamente a tu vida, que tengas una comunión con Él, que rompas estructuras, que derribes argumentos, no más el que dirán. A Jairo no le importó. Mira, había una mujer, dice más allá adelante. Este es el segundo personaje aquí en la cita bíblica. Verso 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, tenía su tiempo, y voy a hablar con todo respeto, sé que estoy hablando con una iglesia madura. La mujer tiene su ciclo menstrual, tiene su tiempo de periodo, hay flujo. El flujo que nos habla aquí de sangre es que después de esos 5 o 6 días que la mujer tiene ese flujo, continuaba el flujo. Claro, si usted no lo sabía, lo mismo sucede en el hombre. El hombre también tenía un flujo. Usted puede venir a Levíticos y leer allí. En Levíticos, en la ley, se hablaba que el hombre o la mujer que tuviera flujo era impuro. Todo lo que él tocara quedaba impuro. O ella. Si se sentaba en una banca, esa banca quedaba impura. Y el que se sentara en esa banca quedaba impuro. Los platos, las cucharas, las vasijas para tomar que ella usara o él usara debían ser apartados, porque el que llegara a tomar en ello quedaría impuro. Entonces, si alguien se sentaba en esa silla que estaba impura y no lo sabía, y decían, ay, ahí se sentó X o se sentó Y eso está impuro, ¿qué tenía que hacer esta persona? Iba, lavaba su cuerpo, lavaba sus vestiduras y quedaba impuro hasta la noche. Al día siguiente ya no tenía problema de apartarse. Pero el que mantenía esa impureza, sí, ese sí. Y yo le decía, pero Señor, que la multitud y que la impureza. Entonces me decía, todavía hay gente impura, aún viniendo, que no tiene mi palabra. Cuando yo no tengo la palabra del Señor en mi mente y en mi espíritu, aún hay impureza en mi vida. Y la impureza es algo que puede contaminar. Por eso el que se sentaba en esa silla o el que se acostaba en esa cama quedaba impuro. Y entre la multitud se mueve la impureza, la enfermedad, lo malo, los virus. ¿En dónde consigue uno los virus? Entre la gente, entre la muchedumbre, entre la multitud, entre el gentío, ¿verdad? Ahí es donde pululan los virus, porque el uno estornuda y no tenemos ni la prudencia de cubrirnos. ¡Achú! Y ya hay contaminación. Y esta mujer estaba impura. En la ley, como lo decía, ella tenía esa impureza. Entonces, al venir ella y tocar a Jesús por detrás, ella vino igualmente. Dice la palabra allí que cuando ella, el verso 27 dice, vamos al 26. Y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. ¿Sabe qué? Esta mujer tuvo que ser una mujer importante. Tuvo que ser una mujer de buena posición. Usted sabe que son 12 años con médicos, exámenes, medicina. Que úntese la agüita de no sé qué, que aplíquese el ungüento de si sé cuándo y corra a comprarlo. ¿Cierto? Que hagas este baño, que hagas este riego y corra para allí, y corra para allá. 12 años. La impureza no es solo física. Hay gente que dice, uy, tremendo, yo vi una persona con granos en la cara y eso no es nada. Si tú vieras la impureza que hay en el pensamiento, cuántos hombres y mujeres muy bien vestidos, perfumados, elocuentes al hablar, al saludar, mucho gusto, muy buenos días. No son conocedores de la palabra, pero son muy elocuentes. Internamente están podridos, impuros y contaminan a los compañeros, por ejemplo. A las niñas les endulzan el oído y las niñas, pues, ¡ay, es mi primer amor! Y es que el primer amor humano, ¿no? Ya fuera el de amor con el Señor. Y el hombre es hombre
Y sabe cómo, el enemigo también lo va llevando. Y sabe cómo hablar y cómo conquistar. Si lo hace con niñas, lo hace con otras mujeres casadas. Mire, y las va sacando. Hay impureza, en el mundo hay impureza. Entre la multitud hay impureza. Y Jesús todo esto lo sabía. Para él no era ajeno. Él era consciente de eso. Por eso la invitación, mis amados, es: ¿tú quieres salir de la multitud o quieres seguir entre la multitud? ¿Cómo estás tú? Que sea el Espíritu el que te vaya confrontando en esta hora. Esta mujer había gastado plata y tiempo, y dice que de nada le había servido, antes iba empeorando. 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás ¿de quién? De la multitud. Esta mujer se acerca detrás de la multitud. Yo creo que ella se tuvo que ataviar para no ser descubierta y tocar a Jesús. ¿Por qué no te levantas de la multitud y tocas al Señor Jesús? ¿Por qué no lo tocas en esta hora? ¿Por qué no te desinhibes de todo eso que te ha tenido atado? ¿Por qué no derribas todos esos argumentos y vienes al Señor? ¿Qué te está impidiendo verdaderamente venir a Él? ¿Por qué quieres seguir acomodado en la multitud? Salgamos de la multitud. Seamos libres de esa multitud. Esta mujer enferma, esta mujer no se dio por vencida. Ella perseveró. Y volviendo un poco, puede sonar gracioso, pero volviendo un poco en verdad, muchos nos limitamos a aprendernos una que otra cita bíblica y ahí quedamos. Yo he preguntado así a varias personas con las que les he compartido: mire, aprenda, medite la palabra. Y al tiempo les pregunta: bueno, con todos, ¿cómo vamos con el proceso? Me quedé en el versículo 3. Pero si son 10 nomás, sí, pero me quedé en el versículo 3. ¿Qué nos está ganando el terreno a nosotros? ¿La impureza? ¿Cuánta contaminación hay todavía en nosotros que la debemos sacar? Y eso solo lo logramos a través de la palabra. Pero si seguimos entre la multitud no nos va a dejar avanzar. Esa impureza arrastra, ¿verdad? Y aparta de la verdad. Esa impureza nos hace hablar distinto. Esa pureza nos contagia para hablar mal. Y ahí es donde recuerdan ustedes la palabra que habíamos compartido hace un tiempo, del hablar, de cómo es que tenemos que hablar. Usted es una persona que esté limpia, que se esté limpiando, su forma de hablar cambia, es distinta, sus pensamientos. Dice la palabra que dejemos el viejo hombre, que nos renovemos en el espíritu de nuestro pensamiento, de nuestra mente. Pero queremos mantener la impureza. Nos gusta todavía, ahorita la musiquita de diciembre todavía toca. Venga conmigo al tercer personaje. El problema es este. Mire, Jairo salió y la mujer del manto salieron. Venga conmigo al Evangelio de Lucas 18:18. Y ahí entendí algo muy grande. Hay muchos que salen de la multitud, pero hay un problema. Con el tiempo regresan a la multitud. El joven rico dice: un dignatario le preguntó diciendo, un dignatario, o sea, un hombre también importante. Hoy el Señor está hablando de hombres importantes que vinieron a su presencia. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, ¿eso lo dijo quién? El dignatario. Al oír esto, Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende
todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Hay muchos que no dejan la multitud por las riquezas vanas que tienen. Oiga, lo que cuesta seguir a Jesús, cuesta. Es que seguir a Jesús no es fácil. Es que tenemos que tomar decisión de seguirlo y no es fácil. En la carne no es fácil. Y este hombre tenía riquezas. Y hay muchos que tienen hoy riquezas. Usted mira, pero hermano, yo no tengo ni un peso entre el bolsillo. Hay riquezas del mundo que aún te atraen. ¿O me va a decir usted que todavía no hay de los que le juegan al chance, a la lotería, a la suerte? Hay una riqueza que ahorita en diciembre es un poco difícil de dejar para muchos. Hay que estrenar. Hay que comprar el equipo de sonido. Los plasmas están rebajados, tenemos que comprarnos un plasma. No podemos pasar sin el plasma. Hay otros que aún el arbolito del año pasado estaba viejo, lo botamos, compremos uno nuevo que en las hojitas prende la lucecita. Esas son las riquezas, o algunas de las riquezas que hoy todavía los hombres tenemos. ¿Hasta cuándo vamos a dejar esas riquezas? Esas riquezas no dejaron que este hombre siguiera a Jesús. Esas riquezas no lo dejaron avanzar. En otras palabras, la multitud lo dejó ir un poquito y le dijo, usted todavía es de nosotros, usted no se va de acá, porque la multitud te estanca y no te deja avanzar. Ese es otro personaje importante. Esa es otra enseñanza que el Señor nos deja hoy para salir de la multitud. Y reitero y sigo reiterando salir de la multitud. Porque mi hermano, mientras usted no haga, no pelee y no batalle con el Señor para atravesar por en medio de esa multitud, lo van a matar. La multitud lo va a ahogar. La multitud no lo va a dejar levantarse a usted. Usted se quiere levantar y dice, quieto ahí, quédese sentado todavía. Tenemos que servirle al Señor desde el Espíritu, mis amados, con un corazón dispuesto, rendido verdaderamente. Cuando este hombre, Jairo, recuerdan, se arrodilló, se postró a los pies de Jesús, ¿qué le estaba queriendo decir? Tú eres el Señor. No me importa que no me vuelvan a hablar, no me importa que no me miren, tú eres mi Salvador, tú eres el Señor, solo a ti me rindo. Ríndete verdaderamente a los pies del Señor, que Él sea verdaderamente quien gobierne y maneje tu vida, que sea verdaderamente Él quien te dirija por su Santo Espíritu. No permitas que sea el hombre. Hay manipuladores y esos son de cuidado. Hay gente que manipula. Hay muchos que están en la palabra, pero por no estar, están queriendo caminar en la palabra, pero les puede más la manipulación del otro. Eso es peligroso. Eso es peligroso, mis amados. Bien. Mira lo que le siguió diciendo el joven rico, lo que dice Jesús, dice 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pues es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Si seguimos entre la multitud, estamos pidiéndonos la bendición de la salvación. Lucas capítulo 14, devuélvase lo que se le presentó a Jairo más específicamente. Bien, versículo 25 de Lucas 14 dice, grandes multitudes, vea, otra vez, multitudes con Jesús. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les decía, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mientras sigamos entre la multitud,
oiga, difícilmente vamos a ser verdaderamente discípulos del Señor. Mientras sigamos ahí, es que la situación está difícil. La economía, el desempleo. Salga de esa multitud. Mira, a mí a veces me dicen, uy hermano, es que la situación está dura. La economía tremenda, empresas acabándose, negocios que se están cerrando. Mire ahorita con eso de Transmilenio, mire que ahorita van a sacar todos esos buses particulares y quedan los azules, cuánta gente con desempleo. Por eso es que la gente se pone a robar, a matar. Le digo, porque no conocen al Señor, porque no conocen de su palabra. Porque aunque a mí los periódicos del día me digan que la inflación está en no sé cuánto %, que el dinero se devalúa, porque la crisis en el mundo es esto, porque el ébola, por lo que sea, yo digo, aquí yo le creo a esta, yo le creo a esta, yo camino sobre esta, en esta me afianzo, esta es la buena nueva, la noticia de arriba para mi vida, para mi hogar, para mi familia, para mi descendencia. El Señor no te deja en vergüenza. Sal de la multitud, que el Señor no te va a dejar en vergüenza. Él te va a respaldar, Él te va a bendecir, Él te va a abrir las puertas que se habían cerrado, porque Él llama a las cosas que no son como si fueran. Pero si quieres seguir ahí en la multitud, mira, nadie obliga a nadie. Nadie obliga a nadie, no podemos forzar y menos a la palabra. Esto nace del Espíritu, esto nace de ti, tú eres. A mí nadie me está obligando a servirle al Señor. Nadie me dijo, mira, tiene que hacerlo. Esto ha venido naciendo por la comunión con el Señor. No solo una relación, una comunión. Pero hay muchos que solo tienen relación con el Señor y no tienen comunión. Muchos aquí no tienen comunión con el Señor. Si alguno no deja, si alguno no viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula sus gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Mi amado, si usted tiene que sentarse solito a meditar realmente, si usted quiere seguir al Señor, hágalo. Yo lo invito a que usted se aparte un tiempo, si es necesario. Tienes que invitar al Señor a tu vida. Invitarlo verdaderamente es esa comunión con Él. No siempre el Señor espera que tú vengas a Él para pedirle. No esperes siempre que el Señor tenga que venir mejor. No esperes siempre que el Señor tenga que venir a golpear a tu casa. ¿Qué necesitas hoy? ¿De qué tienes falta hoy? Estos dos personajes, Jairo y esta mujer, se incomodaron. Se salieron de su casa, de su vida cotidiana para venir al Maestro, para venir al Señor, al que ellos veían como un profeta. Hasta ahí lo veían como un profeta, el gran varón de Dios. Desacomódate también para venir al Señor. Ábrele las puertas de tu corazón y dile, bueno Señor, aquí está la mesa, aquí está la silla, aquí está mi habitación. Entra tú, no me dejes solo. Dijeron los dos de Emaús, quédate Señor, no pases de largo. La noche está fría y es larga. Invita al Señor en tu vida, porque solo así, saliendo de la multitud, tú serás levantado y fortalecido por el Señor. Les decía que Jesús rompió esquemas. ¿Lo quieren saber? Juan 7, versículo 37. Acompáñenme a Juan 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Uy, tremendo eso. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
brotarán ríos de agua viva. ¿Cómo así que un hombre les iba a dar de beber? En la sinagoga, que todo era un respeto, una ceremonia, y se levanta Jesús y dice, no más con esto. Hoy el Señor se levanta en tu vida para decirte, no más con esto. ¿Tienes sed? Ven a mí. ¿Tienes hambre? Yo te daré de comer. En el Antiguo Testamento, por el pecado que había algo que se llamaba la expiación de pecados. Si alguien fallaba, traía un animal para que el sacerdote cortara y hubiera un derramamiento de sangre. Y rociaba el altar con esa sangre. Y la persona quedaba perdonada. ¿Sí? ¿La expiación qué era? Cubría a la persona. Entonces la persona hacía esto, falló por algo, traía, dice, 2 palomas, 2 tórtolos, o traía un becerro o algo al sacerdote, él hacía el rito, el proceso, y la persona, y le rociaba, lo rociaba. Entonces la persona decía, listo, ya quedé perdonado de mis pecados. Y entraba al culto y oía palabra y se iba para su casa. Ya estoy perdonado porque ya traje la ofrenda del animalito, ya fue sacrificado, ya fue presentado en holocausto, estoy libre de pecado. Y volvía nuevamente a su rutina, a su vida, y cada vez que volvía a fallar, volvía y hacía lo mismo. Eso en el Antiguo Testamento, expiación de pecados. Cuando Jesús de Nazaret viene, el Hijo de Dios viene y entrega su vida, dice la palabra que Él nos redimió de nuestros pecados. La diferencia entre la expiación, que es cubrir, y redimir es derribar, quitar, anular totalmente el pecado. Entonces, tú no haces hoy una expiación de pecados delante del Señor. Tú eres redimido por la sangre de Jesucristo. Esa redimir de Jesús por su sangre hoy ha cortado con todo pecado. No quiere que tú vuelvas atrás. Porque cuando ellos salían así, había algo dentro, su conciencia le decía, pero tú pecaste. Sí, pero yo traje un becerro, pero tú pecaste. Pero es que yo traje 2 palomas, pero tú pecaste. Sigues ahí. La conciencia seguía redarguyendo a esta persona. Hoy, si tú no estás seguro de que has sido redimido por la sangre de Cristo, estás viviendo el antiguo pacto. Pero si tú estás seguro que la sangre de Cristo te redimió y que tú hoy eres libre de todo pecado, realmente, si esa voz te viene a decir, pero tú seguiste en el adulterio, tú seguiste en la fornicación, tú seguiste en las mentiras, tú le vas a decir, yo soy redimido por la sangre del Cordero. Yo soy redimido por la sangre de Jesús. Yo ya soy libre. Ya el pecado no está sobre mí. La maldad se ha ido porque Jesús dio su vida por mí. El Señor hoy te redime de todo pecado. Él hoy te limpia. Y Él hoy, así como esta mujer que fue purificada, hoy quiere purificar también tu espíritu, tu alma, tu mente, todo tu ser, todo tu cuerpo. Así que cierra tus ojos por un momento.